Amigos, a mí me preocupa demasiado la salud de la oposición y la salud mental, ya que, miren, mientras los impuestos a las remesas ya fueron frenadas completamente por los propios republicanos, los que no lo decidieron, y Juan Ramón de la Fuente, que ha estado al margen, junto con Marcelo Ebrard y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero algo que desconozco y me hace más bien desconocerlos a la oposición es darme cuenta que un día dicen una cosa y al otro ya están contradiciéndose hasta las manitas. Hoy escuchamos a Margarita Zavala y a la propia Lili Téllez decir que Estados Unidos no nos manda y que no tenemos que hacer lo que diga Estados Unidos, cuando ellos decían que teníamos que cedernos ante ellos. Pero bueno, para eso a mí me encanta siempre traerles a Julieta Ramírez, una de las senadoras con convicción, una de las senadoras que pone en su lugar a cada una de ellas, y por ello vamos a ir con esto. Pero agárrense con esto que se pone más que bueno. Antes de irnos a esto, pues bueno, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer para apoyarnos. Que nos requieren a todas y todos actuar de manera muy responsable. Sí, termina, senadora Ramírez Padilla. Sí, no procede la pregunta del mismo grupo parlamentario. Para concluir, confiamos en que la gobernadora aclarará lo que tenga que, de la misma manera que fue ella quien informó sobre su propia situación consular. Las conjeturas y las suposiciones no nos ayudan en este momento donde hay una grave amenaza de querer grabar las remesas de las personas que viven en el vecino país, cuando estamos ante nuevas políticas migratorias y nuevas políticas arancelarias. Y si la oposición quiere aprovecharse de esta circunstancia y de este hecho para querer jalar agua a su molino, como de costumbre. Si culmina, senadora Ramírez, extralimitado en un minuto. Perdón, presidente. Si la oposición se quiere aprovechar de este hecho para llevar alguna simpatía a su molino, que lo dudo mucho, pues estarán actuando como siempre, de una forma mezquina e irresponsable. Todo por la razón, el derecho y por las vías institucionales de cooperación y no subordinación entre ambas naciones. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Ramírez Padilla. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario. A ver, no hay ningún diálogo, se terminó el tiempo y usted no hizo la petición de hacerle una pregunta a la oradora. Lo planteó al inicio cuando todavía no hay. Diputada Zavala, tiene el uso de la palabra. Sí, ¿con qué objeto? Sí. Adelante, diputada. Y bueno, si ya llegaste hasta aquí, te invito rápidamente a que te suscribas y activas la campanita, comparte y deja tu like para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Pues continuamos con esto porque Margarita Zavala no se quedó callada. Muchas gracias, presidente. Adelante. Miren, sin duda alguna a todos nos mueve el tema de migración porque es parte de la circunstancia en nuestro país. Desde luego nos mueve que a los migrantes, al mexicano que está allá, que manda remesas que son tan importantes para una familia, pues se le ponga un arancel. Hemos dicho, y lo dijo también el comunicado, lo que significa de doble y triple tributación. Pero no se vale venir a decir que quieren mucho a los migrantes cuando le bajan el presupuesto a los 55 consulados de México en Estados Unidos. A ellos les quitaron muchos de los instrumentos que defendían a los migrantes. Vienen aquí a hablar de migración, pero han disminuido cada año ese presupuesto. Vienen aquí a hablar de migración, pero quitaron el programa, por ejemplo, de 3x1, en donde la comunidad migrante que vivía en Estados Unidos ayudaba a su propia ciudad. Y con ello quitaron muchos avances de desarrollo social y desarrollo público. Vienen a hablar aquí de migración,
de querer a los migrantes, pero todos los acuerdos que hemos solicitado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Migración, Sí, encabezada diputada Zavala. con los diputados de Morena, han rechazado todo lo que hemos pedido a favor de los migrantes. Más congruencia, menos hipocresía. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zavala Gómez del Campo. Tiene... Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, Adelante. con el permiso de nuestras y nuestros hermanos migrantes que piscan algodón, que recogen las berries, que limpian hogares ajenos, que cocinan y sirven comida en los Estados Unidos, que ayudan en el campo, en las empresas, en las universidades, que levantan a dos países con el esfuerzo de ellos, de sus familias, dejando atrás a sus seres queridos, dejando atrás sus hogares, dejando atrás sus tradiciones, dejando atrás sus costumbres, dejando atrás su lengua, su idioma, sus sabores, sus colores. Un aplauso para nuestras y nuestros hermanos migrantes que levantan a Estados Unidos y a México por igual. Quiero celebrar que después de varios meses en que ha sido muy difícil llegar a consensos básicos con la oposición, incluso en temas tan delicados como el de la soberanía nacional, hoy por fin en este Senado de la República se cierre filas, al menos en palabras, en torno a los intereses de México y de nuestros paisanos. Con un poco de suerte ya no tendremos que escuchar nunca más mensajes lamentables como el que emitió la gobernadora María Eugenia Campos en el estado de Chihuahua, afirmando que no recibiríamos en nuestro estado a nuestros propios paisanos deportados, algo que nos llenó de rabia y vergüenza, particularmente en Ciudad Juárez, una ciudad de migrantes, construida con familias llegadas de Tabasco, de Veracruz, de Guanajuato, de todas las entidades federativas, y que han sacado con entrega y pasión adelante a sus familias y a la economía fronteriza. Si los panistas nos acompañan solo hoy por un cálculo político, teniendo en cuenta lo mal que les han ido en las anteriores ocasiones en que se opusieron a los intereses nacionales, no me toca a mí juzgarlo, será al pueblo de México. Lo importante es que hoy sí se suman todas y todos al rechazo de esta propuesta que francamente es injusta. Como ya se ha dicho aquí, todas y todos coincidimos, la medida es profundamente arbitraria y castiga con una doble o triple tributación a quienes ni siquiera se benefician de los derechos sociales que se costean con el dinero de los impuestos que pagan. Pero si en el debate internacional no hay cabida ni sensibilidad suficiente para conversar sobre el profundo daño que esta medida haría a millones de mexicanas y mexicanos, de familias binacionales inmigrantes, a millones de trabajadores que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, no solo mexicanas y mexicanos, sino de otras nacionalidades, retomemos el debate en los términos que mejor entiende nuestro vecino del norte: la rentabilidad económica, que sería nula o incluso negativa en esta medida. Cuando uno implementa un nuevo impuesto, tiene que tomar en cuenta los costos de recaudarlo y las afectaciones a esa actividad económica que en algunos casos, especialmente en impuestos mal pensados y de coyuntura, reducen el volumen monetario y la formalidad de esta actividad. Entonces, si el propósito de esta medida, tal y como lo comunican los legisladores republicanos, es recaudar más dinero, sería una medida fallida porque implementar las modificaciones administrativas necesarias para recaudar los miles de millones de dólares que se pretenden captar requeriría una inversión enorme que tardaría varios años en ser amortizada y, peor aún, provocaría en muchos casos la utilización de vías informales, alternas al sistema financiero, lo que haría que el total de las remesas a grabar fuera mucho más bajo, reduciendo drásticamente la recaudación esperada. En resumen, el impuesto propuesto es caro de recaudar y además reducirá drásticamente el flujo de remesas enviadas por los cauces formales del sistema financiero. Con estos factores en cuenta, podrían pasar los 4 años de la administración del presidente Donald Trump sin que Estados Unidos recaudara ni un solo dólar
dólar, dañando, eso sí, a las familias binacionales y también a las familias estadounidenses que tendrían que pagar una infraestructura de cobro y administración deficitaria que recauda menos de lo que cuesta. Si esta medida no tiene rentabilidad económica y aún menos rentabilidad social, cabe pensar que el único incentivo de los republicanos para ponerla encima de la mesa es una supuesta rentabilidad política, pues como tantas otras propuestas realizadas en los últimos meses, esta no deja de ser un mensaje para la base electoral. Si detrás de esta propuesta entonces solo se esconde un motivo político, hay que abordarlo como lo ha hecho anteriormente nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha propuesto en la conferencia mañanera: actuar con inteligencia, prudencia y estrategia, manteniéndonos en el camino. Concluyo que mejores frutos está entregándole a nuestra patria, el de la coordinación, pero nunca el de la subordinación. Pero como nos muestran las encuestas, la presidenta de México cuenta con el respaldo prácticamente unánime del pueblo mexicano y es referencia y orgullo en el mundo entero, y por ello cuenta con el apoyo y respaldo pleno y entero de este Senado, de esta comisión permanente. Arriba nuestros hermanos migrantes que levantan a dos países. Muchísimas gracias. Claro que desde la semana pasada que se planteó el tema, esta presidencia ha girado las comunicaciones para saber en qué estado se encuentra y, en su caso, emitir la declaratoria correspondiente. Un diputado, el diputado Vázquez Agüed de Movimiento Ciudadano, me planteó que se hiciera, no recuerdo el término exacto, y yo dije, pues no, me voy a mí mismo a plantear, estamos atendiendo, un exhorto exacto, estamos atendiendo el tema y se les informará oportunamente. Senadora Telles García, ¿con qué objeto? Está cerrada la lista de, nada más aclaro, que está cerrada la lista para hechos, porque se intervino un integrante por cada grupo parlamentario. La senadora Villano Austria, si bien no le correspondía cerrar esta lista, el Partido Revolucionario Institucional no había registrado orador y al solicitar la palabra le fue concedida. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Perdón, ahí está prendido el micrófono. Moción de orden. Adelante. No hay ningún desorden, pero adelante. Solo pedir a los senadores de Morena que no se refieran a los legisladores estadounidenses como nuestros padres legisladores. Esto es México y los legisladores estadounidenses no son padres legisladores. Muy bien. Sí, si no dijo eso, a ver, si no dijo eso, le recomiendo un curso de dicción. Primero, no era una moción de orden, era una rectificación de hechos, a pesar de que ya estaba cerrada la lista. Y esta presidencia, como lo ha caracterizado, contrario a lo que dicen, es enormemente tolerante. Dice San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia, y yo he sido muy obsequiado en la sesión de hoy. Así es que, y aclaro lo que se ha precisado aquí, que nadie ha dicho que los legisladores de Estados Unidos sean nuestros padres, faltaba más. De ninguna manera, somos pares. Efectivamente fue lo que se planteó. Bueno, y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿quién los entiende? Les vuelvo a decir lo mismo. Hace unos días decían que entregáramos el país completamente a Estados Unidos y ahora que defendamos lo que es nuestro. ¿Qué les está pasando a esta oposición? A mí me parece que están completamente confundidos. El medicamento se les acaba de pasar. Pues bueno, señores, hasta aquí llega este en vivo. Muchísimas gracias a aquellos que nos acompañaron. Deja tu like y comparte la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Y ahora sí, vámonos riendo que aquí espantan. Vámonos, que tengas excelente sábado.